tuvo un héroe que nadie tenía en la quiniela. Alemania llegaba a este partido como una de las grandes favoritas, con Julian Nagelsmann en el banquillo y la confianza por las nubes tras aquel 7-1 a Curazao, en el que Alemania se convirtió además en la selección con más goles